Bien, vamos a entrar en la parte número 8 de nuestra serie llamada El amor de la familia. Y cuando Dios nos dio a nosotros la ley del amor del Nuevo Testamento a través del mandamiento del Señor Jesucristo, Él nos dijo que teníamos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y esto por supuesto incluye amar a los creyentes, a la gente de fe, pero también a las personas a nuestro alrededor que no son creyentes, y amarlas como a nosotros mismos. Ahora, si tú no entiendes lo que significa amar, te lo voy a poner en una sentencia muy fácil, muy clara. Amar significa buscar siempre el bienestar supremo de la otra persona. Eso no necesita mayor explicación. Y eso es exactamente lo que la Escritura nos dice en Gálatas, el capítulo 6, en el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, escúcheme bien, en este mundo donde hay más de 8.000 millones de personas, oportunidades para mostrar amor no son escasas. ¿Están ahí o no? Según tengamos oportunidad, eso significa que tenemos que estar pendientes. Tú tienes que estar activo en el fluir del amor. Y eso significa que tienes que estar con los ojos bien abiertos y el corazón perceptivo para encontrar un caso de necesidad y poder dejar fluir ese amor que está dentro de ti. El amor, el fluir del amor divino. Entonces, según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien. Y la palabra bien es definitiva, solamente bien. No incluye nada más. Bien a todos, todos es todo inclusiva, y mayormente, por supuesto, los de la familia de la fe. Ahora, cuando tú quieres entender mejor un texto, tienes que comprender también el contexto. ¿De dónde sacamos este versículo? Bueno, de Gálatas. ¿Qué capítulo? Capítulo 6. ¿Y qué cosa es Gálatas? Gálatas es un libro que nos habla de dos cosas. Nos habla de libertad, sobre todo el capítulo 5. Nos habla de la libertad que tenemos en Cristo, y lo segundo, habla acerca de caminar en el Espíritu. Y parte de caminar en el Espíritu es justamente andar en amor, caminar en amor. Entonces, si tú estás en el Espíritu, obviamente vas a dejar que el amor que está en tu espíritu, en tu corazón, fluya. Ahora, Dios no nos ha llamado entonces a estar buscando, mirando los defectos de los demás, ni a criticarnos unos a otros, o también a inspeccionar si están caminando en amor o no. O sea, nosotros somos responsables por nuestra propia vida, asegurarnos de que nosotros estamos caminando en el amor divino. Y bueno, juzgar es algo que produce contiendas y divisiones en el cuerpo de Cristo. Así que ya que hemos entrado al libro de Gálatas, nos vamos a quedar ahí un buen rato. Vamos a ver lo que Gálatas nos dice en Gálatas 5, el versículo 15. Y está hablando a la familia. Está hablando a la familia de amor, a la familia de fe. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos a los otros. Ahora, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que morderse y comerse unos a otros no es caminar en amor los unos con los otros? Porque el amor edifica, no consume. El amor no daña, el amor no muerde, ni tampoco devora. Interesante, morder, comer. ¿Con qué se muerde? ¿Con qué se come? Con la boca. ¿De qué está hablando acá? De pecados de la lengua. Está hablando de pecados de la lengua cometidos por la familia de la fe en la familia del amor. Obviamente aquí no se está hablando literalmente de canibalismo, se está hablando de una lengua maliciosa. O sea, el chisme, el juzgar, el condenar, dañan y consumen a la familia de Dios que costó la sangre de Jesús. Y tú no necesitas estar en el local mismo de la iglesia para hablar mal de otros. Tú puedes estar en tu casa o puedes hacerlo a 1,000 kilómetros de distancia. Sin embargo, el resultado sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el resultado? Morder, comer, siempre trae como resultado que alguien termine siendo consumido. Muerde una manzana varias veces y te vas a dar cuenta que pronto se habrá ido. Pero la gente madura, la gente que teme a Dios, la gente que está y camina en el Espíritu, procura, evita hablar negativamente de otras personas. ¿Por qué? Porque sabe que no hay nada que mate la fe más rápidamente que una lengua descontrolada. Y si tú y yo tenemos el espíritu de dominio propio, ¿no? Podemos sujetar nuestra lengua, porque también tenemos el espíritu de amor y también tenemos el espíritu de poder, así que podemos.
Ahora, la gente piadosa, ¿qué es lo que hace? La gente piadosa habla fe y habla amor. Ya lo hemos dicho varias semanas, la fe obra por el amor. Y por eso los creyentes que muerden y que devoran a sus hermanos en Cristo nunca van a llegar a ser personas de gran fe. Ahora, tú podrías hacer alarde de que tienes una gran fe y tú dices que puedes mover montañas, pero de acuerdo con 1 Corintios capítulo 13, puede que tú tengas una hiper, ultra, archi fe, pero si no estás caminando en amor, la Biblia dice que el resultado es nulo, es cero, de nada te va a servir. Porque la efectividad de nuestra fe no obra tanto basados en cuánta palabra tenemos en nuestros corazones o en nuestras bocas, sino lo que regula la efectividad o eficiencia de nuestra fe es si caminamos o no en amor, porque la fe obra por el amor. Es decir, el amor, el caminar del amor es el cuello de botella de tu fe. Bonita frase, ¿no? Ahora repitan conmigo, el caminar en amor es el cuello de botella de la operación de mi fe. Amén. Entonces, en vez de estar comiéndonos y mordiéndonos o devorándonos unos a otros, veamos más bien qué es lo que sí deberíamos estar haciendo. Entonces vamos a proceder un par de versículos. Seguimos en Gálatas, el capítulo 5 otra vez, los versículos 13 y 14. Entonces la Biblia nos dice lo que no debemos hacer, pero también nos dice lo que sí debemos hacer. Ustedes fueron llamados a la libertad. Hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad, ¿no? Porque uno puede descubrir por revelación que es libre en Cristo, ¿no? Pero se puede ir al otro extremo y termina ya no en solamente libertad, sino en liberalidad o libertinaje, podríamos decir. O si somos libres, entonces tenemos que caminar en esa libertad que está enfocada en algo completamente diferente, ¿bien? Luego dice, más bien sírvanse los unos a los otros por medio del amor. O sea, acá está hablando del amor que sirve. Porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de acuerdo con este pasaje, en vez de estar mordiéndonos y comiéndonos unos a otros, deberíamos estar sirviéndonos y amándonos unos a otros. Ese es el amor de la familia. Entonces aquí está el principio, muy claramente especificado, ¿no? El amor edifica, el odio demuele. El amor anima, inspira, ayuda, pero los pecados de la lengua dañan, desaniman, devoran, obstaculizan y por supuesto destruyen. Y ustedes saben que robar, matar, destruir es la obra del diablo. Hemos hablado de la importancia de hablar la verdad en amor. Hemos hablado acerca de que la lengua no debe hablar mal, ni tampoco la lengua debe mentir. Y esa es la obra del diablo. Entonces, ya es tiempo que esto cambie en las iglesias. Hemos tenido demasiado de esto, demasiado canibalismo espiritual, ¿no? Y es tiempo que esto cambie. Entonces, hemos visto en Gálatas 6:10 de que según tengamos oportunidad, debemos hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y una de las cosas que señalé anteriormente, una de las razones por la cual hay muchos cristianos que están muy enfermos e incluso que han muerto prematuramente, es porque no han estado caminando en amor. Y específicamente han sido culpables de morder y comer demasiado. O sea, son culpables de dañar a la familia. Si no caminan en amor, no están procurando el bien supremo de los demás, sino más bien están sembrando malas semillas de discordia y de contienda. Y quiero que ustedes sepan que Dios ya se pronunció al respecto hace miles de años. ¿Qué es lo que Dios dice al respecto? Proverbios capítulo 6, los versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece el Señor. O sea, Dios, que es amor, aborrece, esta palabra es muy fuerte, Él odia estas cosas, si se puede decir así. Él aborrece 6 cosas y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? La primera, los ojos altivos, está hablando de la soberbia. Luego dice la lengua mentirosa, está hablando de la mentira. Luego habla de las manos derramadoras de sangre inocente, él aborrece el crimen, el homicidio. También él aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras otra vez. Y lo último es el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cuántas cosas tenemos acá listadas?
7. De esas 7, 3 son pecados de la lengua. Y la razón por la cual muchos cristianos están enfermos, incluso mueren prematuramente, es porque no caminan en amor. Alguien podría decir, no, que le faltó fe. Pero si el amor, el caminar en amor es el cuello de botella de tu fe, entonces no deberíamos enfatizar solamente la fe. Tenemos 3 cosas, la fe, la esperanza y el amor. La mayor es el amor. Bien. De repente surge una conversación en la iglesia local, ¿no? ¿Saben por qué el hermano Tito Bocafloja ya no está viniendo a la iglesia? No, pastor, parece que está enfermo. Ah, ok, ya. Pasa una semana. ¿Saben cómo está el hermano Tito Bocafloja? Pastor, la familia llamó. Mañana es el velorio. Eso solamente ilustra lo que estoy enseñando. Así que, como dijimos antes, el andar en el amor divino, en el amor de la familia, definitivamente trae grandes beneficios, pero también existen consecuencias por sembrar contiendas y discordia y por juzgar a los demás. Miren lo que dice otra vez Gálatas, el capítulo 6, en el versículo 7. No se engañen. Y aquí no está hablando del diablo como el padre de mentira que nos engaña. Aquí está hablando de autoengaño. O sea que no necesitas que el diablo te saque de la verdad. Tú mismo estás engañándote. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Ahora, cuando la gente lee ese versículo, normalmente piensa, ya esto se está refiriendo a ese pecador que está en el bar, emborrachándose todo el tiempo, o a esa gente que anda por ahí por la calle maldiciendo y andando de maldad en maldad. No, ese versículo no fue escrito a pecadores, fue escrito a la iglesia, fue escrito a la familia de la fe. Y lo que nos está diciendo aquí, y está hablando a creyentes, es que nosotros como creyentes, si no actuamos en amor, vamos a cosechar el daño que sembramos. Porque si yo no camino en amor, y se acuerdan, el amor no hace daño a su prójimo. ¿Qué es lo que busca el amor? El bienestar supremo. Entonces, si yo no camino en amor, estoy en lo opuesto. Entonces estoy sembrando malas semillas y voy a cosechar una mala cosecha. Entonces los cristianos necesitamos despertar al hecho de que aunque Dios sea un Dios bondadoso, amoroso, misericordioso y perdonador, o sea, la Biblia dice que Él no puede ser burlado porque todo lo que sembremos con nuestras palabras, actitudes y acciones, eso mismo vamos a cosechar. Ahora, ese versículo también tiene un aspecto negativo, porque si le damos la vuelta, ¿no?, y vemos el aspecto positivo del mismo, vamos a ver que cuando actuamos en amor, o sea, acá se nos está presentando el aspecto negativo, pero también hay un aspecto positivo si nosotros andamos en amor, si procuramos el bienestar supremo de los demás, si en vez de hacer daño hacemos algo bueno mediante nuestras palabras, actitudes y acciones, entonces vamos a cosechar beneficios y recompensas. ¿Cuántos lo pueden ver? Entonces hay que explotar el poder de ese versículo. Hay que darse cuenta de que nos puede beneficiar. Entonces, ¿qué es lo que va a causar que nosotros experimentemos por caminar en amor? Salud, bienestar, larga vida y prosperidad. Como ya lo hemos dicho, el amor de Dios ya fue derramado en nuestro corazón. Y si tú por la palabra de Dios alimentas la naturaleza de amor que está en tu corazón o en tu espíritu y sigues creciendo en este fruto del amor, el amor dentro de ti va a crecer, se va a desarrollar. Y si tú sigues aplicando la ley del amor, entonces vas a llegar a ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos, perfecto en amor. Y Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados en el amor. Ahora, les hago una pregunta, ¿no? ¿Han tomado ya esta decisión? O sea, ¿qué acerca de ustedes? ¿Cómo piensan vivir el resto de sus vidas? Ahora que han escuchado estas cosas, ¿no? ¿Qué van a sembrar? O sea, a partir de aquí en adelante. Porque ustedes quieren recibir buenas cosechas en el futuro. Bueno, las cosechas de tu futuro dependen de las semillas de tu presente. Y otra vez, ninguno siembra de manera automática las cosas. Uno tiene que decidir previamente, antes de sembrar, lo que quiere sembrar, obviamente con miras a la cosecha que uno quiere obtener. Entonces, lo que quieran cosechar en esta vida depende totalmente, enteramente, de lo que siembren, no de sus deseos, no de sus confesiones tampoco. Y por eso hace tiempo yo decidí, ¿no?,
de manera intencional, continuar sembrando amor. Y si siembro el amor de Dios, entonces voy a convertirme en un canal de bendición a los demás, pero al mismo tiempo voy a cosechar bendición y beneficios, los resultados de lo que el amor trae, porque estoy obedeciendo el mandamiento del amor. Por lo tanto, yo sé que puedo tener asegurada la ausencia de la enfermedad en mi vida, y eso significa que voy a vivir una larga vida hasta que el Señor nos levante con poder. Eso ya lo decidí hace tiempo. Entonces, voy a experimentar la presencia del bienestar y la longevidad si es que el Señor se demora. Así que mientras algunos cristianos a mi alrededor vivan enfermos y algunos se mueran antes de tiempo, yo permaneceré llevando fruto con perseverancia hasta acabar mi carrera y vivir una vida que glorifique a Dios. ¿Por qué? ¿Porque soy alguien especial? No. La diferencia radica en que he decidido caminar en amor. He decidido tomar el camino a la victoria. ¿Cuántos me van a seguir? Porque estoy obedeciendo la palabra. Bien, otra vez hablando de Gálatas, Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 tenemos los versículos del 19 al 21, una lista, la lista de las obras de la carne. Y en los versículos 22 y 23 tenemos lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Vamos a repasar estas listas. Versículo 19 dice, y manifiestas o evidentes son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como anteriormente dije en 1 de Juan, la Biblia traza una línea divisoria y nos habla acerca de pecados ocasionales y pecados habituales. O sea, el cristiano no practica el pecado porque tiene la simiente de Dios en él. Nuestro espíritu no quiere pecar y tampoco puede pecar. Entonces, acá está hablando acerca de practicar el pecado y está hablando de una lista de obras de la carne. Ahora, por supuesto, en esa primera lista se nos habla de obras. En la segunda lista se nos habla de un fruto. Y hay una gran diferencia entre obras y fruto. La carne produce malas obras. ¿Y cómo son estas malas obras? Estas malas obras son las que dañan, las que destruyen, las que comen y devoran a los demás, devoran la familia. Y estas malas obras son la tendencia natural, el resultado natural de los que están en la carne. Y ya que la carne es la mala naturaleza del pecado en nuestros cuerpos, a la cual hemos llamado la bestia, ¿no? Las obras que ella siempre produzca serán malas, contrarias y radicalmente opuestas a la naturaleza del amor. Es imposible que la bestia camine en amor, no puede, ¿no? Y solamente roba, mata y destruye. Come, devora, critica, deshonra, difama. La bestia arrasa con todo y hace mucho daño a los demás. En cambio, la bella nueva criatura en Cristo Jesús, nuestro nuevo espíritu, produce fruto. Y este es un buen fruto porque nuestro nuevo espíritu posee vida y está unido a Cristo. Así que vamos a ver la segunda lista, que es mucho mejor. Versículos 22 y 23 de Gálatas capítulo 5. Dice, pero el fruto del espíritu, y quiero aclarar acá, porque la mayor parte de personas en las iglesias cree que está hablando del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Porque en su traducción aparece con E mayúscula, pero allí no se está hablando de eso. Lo que se está evaluando, lo que Pablo está escribiendo a la iglesia, no tiene nada que ver con el caminar o el andar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita ser corregido. Nosotros sí. Está hablando acerca de lo que producimos cuando andamos en la carne, malas obras, y está hablando de lo que producimos cuando caminamos en el Espíritu. ¿Están ahí o no? Eso es lo que se está evaluando. Y para terminar con este asunto, Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los pámpanos, ¿no? ¿Dónde se lleva el fruto? ¿En el tronco o en las ramas? En las ramas. Entonces está hablando del fruto que nosotros llevamos. Bien. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, dije que hay una diferencia entre las malas obras y el fruto. Y esa diferencia no solamente radica con respecto a su origen, con respecto a su naturaleza y con respecto a sus efectos en los demás. Existe una diferencia adicional y final entre estas malas obras y el fruto descrito aquí. ¿Cuál es? Obras es algo plural. Fruto es singular. Y de acuerdo con los versículos anteriores, existe un solo fruto del Espíritu. Al principio quizás no les suene bien, pero se los voy a demostrar. Este fruto es amor. Algunos de ustedes pensarán, bueno, yo pensaba que eran 9 frutos del Espíritu. No, solamente hay uno. Todos los 8 restantes son simplemente manifestaciones de caminar en amor. Ahora, se los voy a explicar. ¿Cómo se llama aquella fuerza, aquella sustancia espiritual que Dios derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, de acuerdo con Romanos 5:5? Es el amor de Dios, el amor ágape. Muy bien. Las otras 8 cualidades mencionadas acá son simplemente manifestaciones del fruto del amor. Y a manera de demostración, a manera de confirmación de lo que les estoy diciendo, vamos a regresar a 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor, y vamos a ver la presencia de estas otras 8 cualidades o marcas de carácter presentes en el capítulo que habla del amor ágape. ¿Listos? 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. El amor es paciente. Ahí está la paciencia. No. 1. Es bondadoso. ¿Qué tenemos acá? La bondad, la benignidad. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. Mansedumbre, ya van 4. No es egoísta, no se enoja fácilmente. Dominio propio, paz. No guarda rencor, versículo 6, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija, 7, gozo, con la verdad. Versículo 7, todo lo disculpa, todo lo cree, fe, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí están las 8. ¿Lo vieron o no? ¿Están convencidos o no? Ese amén fue demasiado débil. Ok. Pero qué interesante notar que cada una de las 8 otras manifestaciones del fruto del Espíritu pueden ser halladas ahí en el capítulo que describe el amor divino. Entonces, si tú y yo caminamos en el Espíritu y estamos llenos del Espíritu Santo, por supuesto, vamos a tener el poder para manifestar estos atributos propios de nuestro Padre, quien es amor. Obviamente el poder para esta producción viene del Espíritu de Dios, pero este fruto es manifestado en las ramas, o sea, es decir, en nosotros, en nuestro espíritu humano renacido, que está vitalmente e interiormente unido con el Señor Jesucristo. Volviendo a hablar acerca de la bestia que come, que devora, que atropella y que demuele, ¿no? Cada una de las obras de la carne es total y radicalmente opuesta al carácter, conducta y comportamiento del amor descrito en 1 Corintios 13. La bestia es la asesina del cuerpo de Cristo. Estas malas obras dañan a la familia de Dios. Y por lo tanto, no deberíamos de tener ese tipo de cosas en la iglesia, ni mucho menos deberían ser practicadas por el creyente, como esa lista larga de obras de la carne. Ninguno de nosotros debería de pecar habitualmente cometiendo ese tipo de cosas. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque si no estás de acuerdo, eres tibio al respecto y vas a seguir siendo dominado por la carne y la bestia te va a seguir arrastrando. Si tú no tomas la decisión, la bestia te tiene. Pero de acuerdo con la palabra de Dios, el pecado no se enseñoreará de nosotros. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso significa que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Hemos muerto el pecado, hemos sido libertados del pecado, tenemos dominio sobre el pecado. Él no tiene dominio sobre nosotros. Si tú crees que el Señor te libró del pecado, está bien, pero es mejor creer que también te libró del pecar. Ok. Bueno. La semana pasada hablamos acerca de las promesas que Dios tiene para su pueblo cuando camina en obediencia a sus mandamientos. Y se acuerdan que lo vimos en Éxodo, el capítulo 23, los versículos 25 al 26. Es una tremenda promesa que Dios hizo a su pueblo Israel. Y si esto fue
algo que ocurrió en el Antiguo Testamento para con Israel, que eran siervos, cuanto más para nosotros que somos hijos, ¿no? Y ahora en el Nuevo Testamento tenemos un nuevo pacto basado sobre mejores promesas. Así que tenemos todo lo que el Antiguo Testamento fue dado a Israel, todos esos beneficios, pero mucho más ahora que estamos en Cristo. Bien. Éxodo 23, del 25 al 26. Más al Señor tu Dios servirás. Repitan conmigo, yo soy un siervo de Dios. Pero eso tienes que decirlo con convicción. Okay. Dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo, dice la parte de Dios. O sea, nuestra parte es servirlo a Él, de todo corazón. Está el factor de adoración, está el factor servicio. Y luego viene la parte de Dios, yo quitaré de en medio de ti toda enfermedad. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Bien, aquí tenemos claramente expresada la voluntad de Dios para con nosotros, que somos parte de su pueblo, somos parte de su familia. Obviamente hay una condición en el Nuevo Testamento, y el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces en el Nuevo Testamento, si obedecemos el mandamiento de caminar en amor, no nos tenemos que preocupar. Estar ahí pendiente si hice esto, no hice aquello. No. Si caminamos en amor, eso lo resuelve todo. Ahora, por supuesto, como aquí se expresa, la voluntad de Dios es nuestra longevidad, pero el que completemos el número de nuestros días en la tierra depende de nosotros en gran medida, porque nosotros tenemos que cumplir con la condición y luego Dios va a honrar su promesa. Ya sabemos que Dios, como nuestro sanador, ha provisto en Cristo la sanidad para nosotros. Pero si no aprendemos a colaborar con Dios, caminando en amor, entonces no seremos capaces de vivir en salud divina. Si tú eres una persona peleona, que vives de encontronazo en encontronazo, eres un tropiezo a los demás, tienes un pésimo testimonio y tu trayectoria no es nada buena, no te sorprendas si la enfermedad te atrapa y te mata. Porque estás dándole lugar al diablo y no estás aplicando principios correctos, no estás sembrando buenas semillas. Entonces tu vida puede ser cortada, los días de tu vida pueden ser acortados sencillamente porque estás caminando sin el temor de Dios, no estás sirviéndolo, no lo estás adorando, no lo estás agradando. Así que, a manera de ejemplo, para ver cómo es que esto funciona en la iglesia, vamos a remitirnos a lo que ocurrió en una iglesia local en particular en el primer siglo. Vamos a ver lo que pasó en la iglesia en Corinto. Primera de Corintios, el capítulo 11. Es la importancia de caminar en amor si queremos vivir sanos y tener una larga y buena vida. Primera de Corintios 11, 26 al 30. Está hablando de la cena del Señor. Una vez estaba en una reunión de pastores y a veces participamos de la cena del Señor. Entonces la persona que estaba dirigiendo dijo Santa Cena como 10 veces, ¿no? A mí, pero por respeto no lo hice, pero me daban ganas de pararme allí y decir, al primero que me encuentre Santa Cena en la Biblia le doy un billete de 100 soles. Y tenía en mi billetera. Pero como obviamente el fondo es más importante que la forma, me quedé quietecito, ¿no? Y no hice nada. Pero sí, normalmente es parte de la jerga o la cultura evangélica, ¿no? La Santa Cena, pero la Biblia dice cena del Señor. Pero bueno, ya. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian, ¿qué cosa es lo que estamos anunciando? La muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Entonces acá se están conjugando la primera y la segunda venida. Bien. De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y nosotros no queremos ser culpables de eso. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo. Y Dios no nos ha llamado a inspeccionar la vida de los demás. No somos inspectores, no somos espías, no somos detectives. Ese caminar detectivesco dentro de la iglesia no es correcto. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, o sea, ya no habla de pan, no, ahora dice juicio. Juicio come y bebe para sí. Esto es fuerte. Por eso hay, y miren, Pablo les está escribiendo en el primer siglo en tiempo real, ¿no?
Por eso hay entre ustedes, y no dice algunos, unos cuantos contados con los dedos de la mano. ¿Qué es lo que dice? Muchos. Enfermos y debilitados y muchos duermen. Hermanos, no me digan que algo no estaba pasando en la iglesia en Corinto, porque sí estaba pasando. En la iglesia del Señor comprada por su sangre, la iglesia triunfante, la iglesia victoriosa. Sí, algo malo estaba pasando. O sea, entre ellos, entre esa familia cristiana, había muchos enfermos, muchos debilitados y muchos habían muerto. Entonces Pablo comienza a conectar los puntos con una tremenda precisión para que ellos en su cabecita entendiesen lo que estaba pasando, lo que estaba mal. Y cuando celebramos la cena del Señor, anunciamos la muerte del Señor, no la nuestra. La muerte del Señor compró nuestro perdón, nuestra sanidad y longevidad. Por las llagas de Jesús fuimos sanados. Y debido a que su cuerpo fue entregado por nosotros, obviamente podemos recibir sanidad física para nuestros cuerpos. Pero es obvio, es evidente por lo que leemos aquí que la fe de ellos no les estaba funcionando para recibir su sanidad ni tampoco para vivir en longevidad. ¿Están ahí o no? O sea, ¿qué estaba ocurriendo? Estaban participando de la cena del Señor de manera indigna. Eso significa que no la estaban apreciando, no la estaban valorando. Ahora, ¿qué significa ese asunto de indignamente? ¿No? Porque tú eres digno por la sangre. No está hablando acerca de eso. Dice, indignamente se refiere a la manera y a la actitud en que tomaban la cena del Señor. Y el contexto nos habla acerca del asunto que cuando ellos se reunían, y estas reuniones se conocían como ágapes, eran muy frecuentes en el primer siglo, después de tener una reunión cristiana, entonces ellos llevaban comida, ¿no? Llevaban algo para beber también. Y luego celebraban la cena del Señor, participaban en la cena del Señor. El problema es que había algunos allí que estaban llevando vino y bebían hasta emborracharse. Entonces, ¿qué pasó? Estaban agarrando algo sagrado, como la obra y el sacrificio de Jesús, al mostrar su amor por la humanidad, y lo estaban convirtiendo en algo profano, algo que no era nada sagrado. Entonces estaban profanando, si se puede decir así, y ellos se salieron de la protección y dejaron de alcanzar los beneficios del pacto bajo el cual estaban. Entonces Pablo les escribió y les dijo claramente, por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Ahora, al leer esto, obviamente podríamos deducir que no es correcto que en la familia de Dios, en la familia de la fe o en la familia del amor, haya muchos enfermos y muchos débiles. No es correcto que la gente muera prematuramente. Porque la voluntad de Dios es sanidad, la voluntad de Dios es salud, la voluntad de Dios es longevidad. Entonces, estas cosas que estaban pasando en Corinto no eran la voluntad de Dios, sin embargo, estaban ocurriendo. Y Pablo dice que esta condición era generalizada, dijo muchos, en dicha iglesia. Entonces, ¿qué es lo que había en la iglesia en Corinto? Había muchos enfermos, muchos débiles y muchos entierros. Ahora, ¿se acuerdan lo que leímos en Éxodo 23? Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti, etcétera, etcétera. Dios no pudo, no dice que no quiso, no pudo quitar la enfermedad, ni la debilidad, ni la mortandad de en medio de ellos. Dios no pudo completar el número de sus días. Y aquí la Biblia nos está diciendo cuál fue la causa o razón directa por la cual este asunto anormal estaba ocurriendo entre ellos. Ellos no solamente estaban participando de la cena del Señor indignamente, también estaban fallando en algo que se conoce como discernir el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa discernir? Discernir quiere decir observar y entender. Y esto se puede interpretar de dos formas. Hay dos sentidos acá. No, si tú no ves ni entiendes que el cuerpo de Cristo fue quebrantado para tu sanidad, entonces vas a fallar en apropiarte de la sanidad que ya fue provista para ti. Porque si tú no sabes que hace 2000 años fuiste sanado por sus llagas, entonces podrías vivir el resto de tu vida débil y enfermo. Incluso podrías morir prematuramente y no disfrutar de lo que la Biblia llama longevidad o una larga vida. Esa es una manera de verlo, y es cierto, ¿no? Pero hay otra forma que se interpreta este asunto de discernir el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo, es la iglesia universal.
Y si nosotros fallamos en entender que somos parte de un cuerpo de creyentes a nivel mundial, nosotros formamos parte de esa misma iglesia universal, si no entendemos esto, podríamos debilitarnos, enfermarnos y morir. Ahora, ¿qué implica este asunto de discernir el cuerpo? Implica que nosotros debemos caminar en amor con el resto de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Ahora, volviendo al problema de Corinto, ¿no? Porque estaban en serios problemas. Hay tres cosas que quiero decir con respecto a la iglesia. Tenía tres grandes problemas. ¿Cuáles fueron los tres grandes problemas en Corinto? Número uno, estaban divididos. Tenían sus 4 campamentos, estaban atrincherados. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. 4 campamentos, 4 trincheras. Y se estaban disparando. Divisiones, contiendas. Segundo problema, no estaban caminando en amor. Es obvio, estaban en la flesh, estaban en la carne. Y el tercer problema, era una iglesia tohu babohu, o sea, desordenada, vacía, un terrible desorden, ¿no? Entonces, frente a esta problemática, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es la respuesta a nuestra problemática? La palabra de Dios es siempre la solución. Entonces, frente a ese triple problema que Corinto tenía, entonces Pablo presenta una trilogía de soluciones. Las 3 grandes soluciones son 3 capítulos, ¿no? Están completamente divididos. Toma, 1 Corintios 12. ¿Cuál es el tema? Unidad. No estás caminando en amor. Ahí tienes, 1 Corintios 13. Cómetelo, trágatelo, medítalo. Es leche. Tómate tu biberón de 1 Corintios 12. Ya terminaste. Toma, acá está el chupón de 1 Corintios 13. Y como era una iglesia recontra archi desordenada, entonces Pablo les pone ahora en la boca la mamadera de 1 Corintios 14 que habla de orden. Y si quieres aprender esas cosas, lee los 3 capítulos. Entonces ellos, alguien podría decir, no, pero ¿cómo es esto? ¿No? Que estaban enfermos, que estaban débiles y que había un montón de entierros. Bueno, ahí está, ¿no? Por no discernir el cuerpo de Cristo, por no discernir a sus hermanos y hermanas en Cristo, por no caminar en amor para con la familia, ellos mismos se cedieron a la debilidad, a la enfermedad e incluso a la muerte prematura. Y escúcheme bien, lo que ocurrió en Corinto ocurre en tiempo real en nuestros días, en el siglo XXI. Está ocurriendo en varias iglesias. Entonces, si nosotros no caminamos en amor con respecto a los demás miembros del cuerpo de Cristo, si desobedecemos el mandamiento del Señor de caminar en amor, andar en el amor de la familia, entonces, ¿qué creen que va a ocurrir? Es una ley. Vamos a debilitarnos, vamos a enfermarnos y no vamos a completar el número de nuestros días en la tierra. Y ese no es el plan de Dios ni la voluntad de Dios para nosotros, pero es la falta de amor la que acorta los días de vida del creyente. Y por eso, insisto, y si estoy enseñando esto 8 semanas, es porque caminar en amor es un asunto de la más alta importancia. Entonces, ya les puse un ejemplo de hace unos 2000 años atrás, más o menos. Ahora voy a ponerles un ejemplo del siglo pasado, algo que ocurrió hace algunos años, y se los voy a mostrar. Esto ocurrió, lo de Corinto es algo grupal, es algo colectivo, ¿no? Pero vamos a ver cómo funciona esto de manera individual. Este es un caso de la vida real que nos ilustra cuán importante es que tú y yo caminemos en amor, como acabamos de decir, sobre todo hacia los demás en el cuerpo de Cristo. El hermano Kenneth Hagin es uno de los hombres de Dios que más ha influenciado mi vida, el profeta maestro. Fundó Rema en los Estados Unidos, un tremendo ministerio de enseñanza y sus libros son tremendos, ¿no? Nunca me canso de leerlos, pero él cuenta en varios de sus libros una historia bastante fuerte, ¿no? Lo primero es positivo. Desde el año 1947 hasta el año 1958 hubo un avivamiento de sanidad en Norteamérica y Dios levantó aproximadamente 120 ministros que operaban en el ministerio de sanidad. Y todos ellos formaban parte de una organización evangelística conocida como la Voz de Sanidad, en inglés The Voice of Healing. Esto fue fundado por Gordon Lindsay. Gordon Lindsay, el que fundó la iglesia Cristo por las Naciones y luego vino el Instituto Cristo por las Naciones, era amigo del hermano Hagin.
Y Wayne Myers salió de ahí, es un tremendo hombre de Dios que está actualmente en México, él ha venido acá a Perú varias veces. Pero bueno, esos 120 evangelistas que eran parte de esta asociación o organización, llevaban a cabo de manera frecuente convenciones y el hermano Gordon Lindsay publicaba testimonios de las sanidades que ocurrían en los ministerios de estos hombres en una revista que él publicó llamada La Voz de Sanidad. Inclusive el hermano Lester Sumrall, cuando se fue a las Filipinas y hubo una chica que fue liberada de demonios, fue un testimonio bastante dramático, ¿no? Esto le abrió puertas para la predicación del evangelio y él comenzó a inundar, ¿no?, a Filipinas con literatura cristiana y envió muchos de estos ejemplares de estas revistas de The Voice of Healing. Bueno, seguramente ustedes habrán escuchado acerca de Oral Roberts, el que fundó la Universidad Oral Roberts, un tremendo hombre de Dios. Y Oral Roberts tenía una carpa, porque en aquellos días se utilizaban carpas, ¿no?, donde tú podías sentar 20,000 personas, ¿no? ¡Wow! Pero había, como parte de esa asociación evangelística, otro ministro que consiguió una carpa un poco más grande, donde podía sentar a 22,000 personas y ocasionalmente se llenaba. Y la verdad es que nadie tenía un ministerio de sanidad más grande que el suyo, ni siquiera Oral Roberts. Porque algunos de los milagros más grandes que jamás se han visto ocurrían en el ministerio de este evangelista. Pero es en esos días que todo eso estaba ocurriendo, el Espíritu Santo le habla al hermano Kenneth Hagin y le dice: ve donde este evangelista y dile que él no va a vivir mucho más a menos que se juzgue a sí mismo. Fuerte, ¿no? Este hombre tenía 35 años de edad en esa época, ¿no? Y el Señor le dijo, la primera cosa en que él tiene que juzgarse a sí mismo es en caminar en amor para con los demás ministros, con sus compañeros ministros. En segundo lugar, él tiene que juzgarse con respecto a la forma en que él utiliza el dinero. Y la tercera cosa que este evangelista tenía que juzgarse era acerca de su alimentación. Y el hermano Hagin escribió lo siguiente, que ese hombre era tan grande como una vaca y comía como un caballo. Y cita a John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, diciendo, bueno, yo no vivo para comer, simplemente como para vivir, ¿no? Pero este hombre tenía las cosas al revés. O sea, él no estaba ejercitando el espíritu de dominio propio con respecto a la comida. Ahora, volviendo al asunto, eso fue lo que el Espíritu Santo le habló a Kenneth Hagin. Y vamos a analizarlo. ¿Es bíblico que una persona se juzgue a sí misma? ¿Es correcto que una persona juzgue el pecado en su propia vida? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, lo vamos a ver en la Biblia, pero sentido común, ¿no? Porque si tú estás practicando el pecado, si estás cometiendo pecado habitual, acuérdense, la paga del pecado es la muerte. Entonces el pecado tiene poder para destruir. Entonces, si tú te estás cediendo al poder destructor del pecado, estás coqueteando con la muerte. Bueno, entonces sí es bíblico que una persona juzgue el pecado en sí mismo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que juzgar el pecado en nuestras propias vidas para que el pecado, como dije, como fuerza destructiva no nos dañe. 1 Corintios, otra vez el mismo contexto de lo que estaba pasando en Corinto. El capítulo 11, versículos 31 y 32. Si nos discerniésemos, otra traducción dice si nos examinásemos, otra traducción dice si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados. Y esta palabra viene de una raíz que significa entrenados, educados. Algunas traducciones lo ponen castigados, que no es una buena palabra. Entrenados, educados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Otra vez en Corinto estaba pasando, ¿no? Se estaban debilitando, se estaban enfermando, se estaban muriendo. A cada rato, ¿no? Muchos. Si los creyentes en Corinto se hubiesen examinado con respecto a su caminar en amor, muchos de ellos no hubiesen pasado por lo que ya hemos mencionado, ¿no? Porque si nosotros no juzgamos el pecado en nuestras propias vidas, nos vamos a salir de la protección de Dios y eso va a cortar nuestra vida porque el pecado nos va a matar. No es que Dios, al estilo Thor, te va a mandar un rayo desde el cielo. ¡Pah! Porque Dios no está en el negocio de fulminar personas.
Dios nos advierte, nos amonesta para que no pongamos en funcionamiento las leyes de la muerte en contra de nosotros. Eso es meterse autogol, es algo autodestructivo. Ahora, sí, se los acabo de mostrar, es bíblico, ¿no? Examinarnos, es bíblico juzgar el pecado en nuestras vidas. Y si no lo hacemos, va a haber consecuencias. ¿Ya? Ahora, regresemos al caso de este evangelista. Llegó a una ciudad, armó su carpa para 22,000 personas y comenzó a hacer lo que siempre hacía, un servicio de sanidades. Le trajeron 5 personas totalmente sordas y mudas. Las pusieron delante de miles y miles. Él se acercó, les impuso las manos y las 5 fueron sanadas inmediatamente delante de una multitudinaria audiencia. Ahora, ¿qué harías tú, hermano, si eso ocurre? La gloria de Dios está saturando la atmósfera. O sea, ¿tú qué haces? Levantas tus manos y le das la gloria y la alabanza al Rey que vive por los siglos de los siglos, por su misericordia, por su compasión. Era algo que Dios mismo hizo. Pero ¿saben lo que hizo este hombre? Paró todo lo que estaba haciendo y pensó en su mente, ¿no? Este es el mejor momento para recoger una excelente ofrenda. Y eso no se hace. O sea, tú no puedes utilizar esos momentos en que el enfoque tiene que estar en él, en el sanador, ¿no? Para tratar de jalar una excelente ofrenda. Terrible. En otra ocasión, él llegó con su carpa a una ciudad para hacer una reunión de sanidades y invitó, por supuesto, a los pastores de las iglesias alrededor. Y los pastores fueron con su gente. Inclusive los familiares fueron invitados, la gente de las iglesias invitaron mucha gente porque había tremendas sanidades. Terminó la campaña y él tomó la decisión y lo publicó, ¿no? Y lo publicó al final de la campaña, delante de todos, diciendo, vamos a empezar la próxima semana una iglesia en este lugar, ¿no? Y lo hizo con los miembros de las iglesias de esos pastores. O sea que no fue nada ético, ¿no? Eso no fue caminar en amor para con esos pastores. Eso se llama robar ovejas y no es bíblico, ¿no? Entonces, al hacer este tipo de cosas, estaba coqueteando con la muerte. Y si tú le das lugar a la muerte simplemente te mata. Ahora, ese hombre, a pesar de las advertencias, no se quiso arrepentir. Murió a los 38 años de edad. Si nosotros fallamos en juzgarnos a nosotros mismos en estas cosas, esas cosas nos van a alcanzar, ¿no? Y ese hombre no juzgó el pecado de falta de amor en su vida y murió prematuramente porque él no quiso hacer los ajustes necesarios. Porque hay cosas con las cuales no se juega, ¿no? Él estaba atropellando a los demás, no estaba caminando en amor con los demás. Obviamente lo de su propio cuerpo ya lo vimos, pero al mismo tiempo estaba jugando con la gloria de Dios. Y eso es delicado. Entonces, por un lado, porque la unción de Dios estaba en él, porque Dios a quien llama equipa, era de bendición. Pero por otro lado, fue de tropiezo y era culpable de dañar el cuerpo de Cristo. Y ustedes saben cuál es el consejo de Dios para con aquellos que son culpables de hacer tropezar a los demás que creen en Él. ¿Nunca han escuchado acerca de lo que hizo Pinochet? Te suben a un helicóptero, te amarran una piedra grande al pie derecho y te sueltan y te fondean en lo profundo del mar. Y Jesús dijo eso, sería mejor agarrar una piedra de molino, no importa si es de Arequipa o de Huancayo, que te la amarren al pie y te fondeen allí para que nunca más dañes a esos pequeñitos. Hay mucha gente que se ha ido al mundo porque han visto, o sea, han tenido tropiezo en las iglesias. Por pastores, por otros hermanos, han visto cosas, actitudes en las iglesias, palabras, actitudes y acciones que los han dañado. No se caminó en amor con ellos y se han ido al mundo. El corazón del Señor se quebranta por esas cosas. Eso es duro, ¿no? Entonces, ese hombre fue el único responsable por todo lo que le pasó. ¿No dice la Escritura en Cantares que son las pequeñas zorras las que echan a perder los viñedos? Ahora, zorritos, un zorrito así chiquito. Imagínense una bestia grandota, ¿no? O sea, hay que sujetar a la bestia y hay que cazar las zorras. Entonces, aprendamos las lecciones de la historia para que nosotros no cometamos los mismos errores de aquellos que nos precedieron. Más bien, seamos imitadores de aquellos hombres de Dios que obedecieron el mandamiento del amor, que
que fueron de bendición y caminaron en bendición. Así que hoy día tienen el reto o el desafío de decidir qué semillas van a sembrar en el resto de su existencia aquí en la tierra antes de que el Señor venga. Hagamos esta confesión para terminar. Repitan conmigo: yo decido intencionalmente, activa y conscientemente caminar en el amor de Dios permanentemente, no intermitentemente, sino todo el tiempo. Procuraré siempre el bienestar supremo de los demás. Haré en mi vida los ajustes que sean necesarios para vivir una vida de amor. Hablaré solamente palabras que edifiquen, que animen, que impartan vida. Hablaré fe y amor. Guardaré mi boca y mi lengua de sembrar discordia en la familia de Dios. Evitaré a toda costa el chisme y la división. Sembraré solamente semillas de fe, esperanza, amor. Regularé mis palabras, mis actitudes, mis acciones. Produciré el fruto del Espíritu y bloquearé toda obra de la carne. Me examinaré a mí mismo para ver si estoy andando o no en amor. Seré rápido para juzgar el pecado en mi vida. Por lo tanto, en consecuencia, viviré una buena y larga vida que agrada y glorifica a Dios, libre de enfermedades y en total y completo bienestar para su gloria. Oremos. Padre, gracias. Tú eres fiel a tus promesas. Señor, hacemos nuestra parte. Te obedecemos, te honramos. Gracias porque tu iglesia es una iglesia de fe, es una iglesia de amor, es una iglesia que te glorifica, es una iglesia que te imita, es una iglesia, Señor, por la cual tú diste, pagaste con tu sangre preciosa. Y tú verás el fruto de tu sufrimiento. Quedarás satisfecho. Una iglesia santa, sin mancha, sin ningún tipo de contaminación, irreprensible, sobre todo en guardar el mandamiento del amor. Te queremos agradar y queremos ser de bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y si estás aquí y aún no has nacido de nuevo, es sumamente importante que te examines en esto. Escúcheme bien, hay gente que viene a las iglesias, pero que hay gente que no han nacido de nuevo y no lo saben. Piensan que sí. Y hay que asegurarnos. El evangelio es un evangelio de arrepentimiento. Entonces, si tú escuchas la palabra y no hay en ti convicción de pecado, no te arrepientes, pues. Y si no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Lo que no nace no crece. ¿Y cómo vas a llevar buen fruto? Es necesario nacer de nuevo. Y si tú eres un cristiano nominal o eres una persona religiosa, pero no tienes vida, no tienes relación con el Señor, examina, ¿no? ¿Has tenido una experiencia en la cual tú sabes que fuiste cambiado, que pasaste de muerte a vida, de tinieblas a luz? Tus ojos fueron abiertos, experimentaste el amor de Dios, ya no eres el mismo, ahora quieres ir en pos de Él, leer su palabra, devorar la Biblia, orar. Si no tienes eso, seguramente lo más probable es que no hayas nacido nuevo, o lo tuviste y te enfriaste. Bueno, si quieres nacer de nuevo, repite conmigo: Dios del cielo, reconozco que he pecado contra ti, me arrepiento, perdóname. Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador. Creo que el Padre te resucitó. Recibo hoy tu perdón y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti, amén. Gloria a Dios.